Buen día, hoy le vamos a hablar sobre el tema de frutas. Cada vez que compramos alimentos es fácil distinguir a simple vista si es que un fruto está firme, está maduro o de repente cuando uno ya está envejecido. Incluso reconocemos las diferentes diferencias que hay entre ambos frutos, ¿no? Es clave poder reconocer ello para poder consumir un alimento natural y fresco. Un punto importante que hay que saber es que la respiración de los frutos va a involucrar tres procesos metabólicos importantes, como es la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria de electrones. Un elemento clave para la producción y la maduración de estos frutos es el gas de etileno. Esta producción de gas de etileno es un proceso biológico de los frutos donde el oxígeno atmosférico es aprovechado para poder metabolizar los compuestos de almacenamiento de azúcares o almidón y forma dióxido de carbono, que es el CO2, agua como también energía. Este proceso va a continuar después para que el fruto sea cosechado o removido del árbol. En cuanto a la respiración de los frutos, este es un proceso básico para que la fruta obtenga la energía necesaria para poder realizar algunos procesos biológicos esenciales. Durante el proceso respiratorio están en esencia sustancias de reserva como los azúcares, el almidón, como ya lo mencioné, las cuales son oxidadas con el consiguiente consumo de oxígeno, de O2, y producción de dióxido de carbono. La respiración en las frutas va a depender de varios factores, como la especie, la variedad, el grado de maduración, así como la temperatura y la composición de gases de ambiente que la rodean. Cuanto mayor es el ritmo de respiración de un fruto, menor va a ser su vida útil, por lo que es muy importante poder controlar este proceso durante el periodo de almacenamiento y post cosecha de frutas como también de verduras. Es así que se pueden clasificar en frutos climatéricos, que son aquellos que siguen madurando aún después de haber sido recolectados, y estos se producen en grandes cantidades de etileno a medida que la tasa de respiración va aumentando. Como ejemplo tenemos la manzana, la pera, el plátano, la papaya, el aguacate. Y también las frutas no climatéricas, que estas deben recolectarse cuando estén casi listas para el consumo, ya que si se recogen verdes, estas ya no van a madurar, porque se ponen blandas. En cuanto a su maduración, es muy lenta y apenas se observan cambios bruscos en su aspecto. Los frutos climatéricos sí presentan crisis climatérica, es decir, que se deben de recolectar casi en su punto ya de madurez comercial para que sea aprovechado a la vez. En general, los frutos no climatéricos son de peor conservación, puesto que los climatéricos puede retrasarse la maduración tras la cosecha. Aunque la conservación de los frutos climatéricos debe realizarse por separado para evitar que se hagan madurar unos a otros, pertenecen al grupo de frutas no climatéricas todos los cítricos como el limón, la mandarina, naranja, lima. El carácter climatérico no tiene nada que ver por estar asociado a una familia de vegetales. Por ejemplo, los tomates son climatéricos y los pimientos no. Los frutos conocidos como frutos del bosque, las fresas, las zarzamoras, son frutos no climatéricos. La uva, la oliva, la granada, el níspero también no son climatéricos, por lo que a diferencia de los frutos climatéricos pueden graduarse juntos sin temor a que se estropeen, como ocurre con los frutos climatéricos. Aquí es donde el etileno va a ser el responsable de la síntesis de enzimas involucradas en los cambios físicos o químicos de los tejidos de los vegetales o de las frutas, los cuales tienen una gran importancia e influencia en las características de sabor, color y firmeza del fruto. Buenas noches, mi nombre es Geraldine Hurtado y voy a hablar acerca de la maduración y el control de maduración de frutas. Como sabemos, una fruta es cosechada o un fruto es cosechado pueden ser de manera para frutas climatéricas como la papaya o el plátano, o también frutas no climatéricas como el limón, como la toronja o la sandía. En este caso, la maduración tiene dos etapas. Una es la maduración fisiológica y la otra es la maduración organoléptica. La fisiológica es cuando el fruto alcanza su tamaño máximo o el vigor de sus semillas, pero sin embargo todavía no es
tan apetecible para poder consumir. En cuanto a la maduración organoléptica, es cuando tiene un estado, ya sea por el aroma, el sabor, la textura de la fruta y es consumido. Para ver un ejemplo de esto, por ejemplo, la manzana, nos damos cuenta que poco a poco va creciendo hasta alcanzar su máximo tamaño. Ese es la maduración fisiológica. Sin embargo, su color es verde y normalmente pues su textura no es tan blanda. Entonces entra al proceso de maduración. En este proceso de maduración, que es organoléptica, va cambiando de color, va volviéndose amarillenta, medio naranja y poco a poco llega al color rojo, que normalmente es la más apetecible para el consumo. En cuanto a controles de maduración, también hay diferentes métodos. Puede ser el método visual, normalmente es la inspección visual, también es el tamaño o también por el color y el aspecto, pero normalmente no es preciso. En cuanto al método físico, es cuando la fruta se desprende con facilidad del árbol. También es, en el caso, por ejemplo, de las uvas o la chirimoya, es porque tiene una forma de zona corchosa en el pedúnculo. Y también otro método que sería el químico, por ejemplo, como la acidez en la pulpa o también de repente el contenido de azúcares o el contenido de almidón, el cual puede ir disminuyendo en cuanto a la maduración. También el cálculo, por ejemplo, el número de días transcurridos entre la floración y la recolección. A veces se ha visto de que el tiempo es constante, pero también puede ser modificado por un cambio climático, así que no es tan certero. Y también otro método para el control de la maduración puede ser como la relación de la pulpa al hueso o de repente la jugosidad de la pulpa, el espesor de la cutícula, de repente el ángulo del fruto. Esto es en el caso del plátano, o de repente en cuán tierno está el choclo, o sea, en cuán suave está este fruto, ¿no? Y bueno, eso sería todo hasta el momento. Prosiguiendo con el tema de las frutas, vamos a ver el control enzimático. Como tenemos acá, vemos que están las enzimas, encontramos a la catalasa y la peroxidasa, que nos van a dar la maduración. Asimismo, aumenta en forma considerable la producción del etileno. Muchos de los efectos químicos y físicos que se observan durante la maduración de los frutos son atribuidos a acciones enzimáticas, como la pectinasa, que se encarga del ablandamiento de frutos como los tomates, el aguacate, la piña y el plátano. También tenemos en las enzimas las glicolíticas, son las que se encargan de la descomposición de azúcares. Asimismo tenemos las enzimas hidrolíticas, tenemos a la invertasa, que van a liberar monosacáridos. Su actividad es aumentar la maduración. Asimismo en el plátano, quedan el mango, en el plátano y la palta. En esas frutas se ve más, para producir la fructofuranosida y la fructohidrolasa. Asimismo también tenemos en las enzimas hidrolíticas las transaminasas, que se encarga de la transformación de aminoácidos. Tienen una alta tasa de transformación de aminoácidos, sobre todo en los mangos. Más que todo se ve en los frutos más dulces y le va a dar la forma de aspartato, el oxoglutarato de aminotransferasa. Así también tenemos a la clorofilasa, que sigue un patrón climatérico en el tomate y en el plátano. De lo que está hecho, como dice, pues, en el tomate y en el plátano,
le da la forma al tomate de verde a rojo y al plátano de verde a amarillo. Es inhibida por el empleo de la cicloxamida en productos verdes. ¿Y cómo hacemos para que no madure? Con la cicloxamida. Muchas gracias. Buen día, Miss. Mi nombre es Luz Jacqueline Obregón Bazán. Yo voy a hablar acerca del metabolismo de las frutas después de ser cosechadas. Las frutas después de ser cosechadas van a tener muchos cambios metabólicos, como el aumento respiratorio de las frutas. Esto va a conllevar que las frutas influyan mucho en sus cambios físicos, de sabor, de aroma. Además, también se detiene la fotosíntesis. Continúan las reacciones enzimáticas, van a seguir. Otro de los cambios metabólicos que se producen también es la degradación de los almidones y de los ácidos orgánicos. Ahora, debemos de tener en cuenta que la vida útil de las frutas depende mucho de la actividad metabólica que tengan, como por ejemplo, las semillas, las raíces, los tubérculos tienen una actividad metabólica baja. Por eso es que su vida útil es mucho más larga. Eso quiere decir que no se van a deteriorar rápido. Sin embargo, los tallos, las hojas, las flores, los frutos tienen una actividad metabólica alta y eso quiere decir que su vida útil va a ser mucho más corta, entonces se van a echar a perder mucho más rápido. Ahora, en todo este proceso, el sabor va a cambiar debido a la hidrólisis de los almidones que se transforman en azúcares. Eso pasa, el sabor que era ácido se vuelve mucho más dulce. En realidad es el dulzor de las frutas lo que va a aumentar y la acidez va a disminuir por eso. Entonces eso pasa debido a que el pH va a aumentar en este proceso de maduración. Por ejemplo, en las manzanas, en las peras, en las uvas se acumula bastante la fructosa. En la piña y en la cereza aumenta la sacarosa. Ahora, como lo había comentado, la degradación va a producir muchos cambios. Por ejemplo, la degradación del almidón hará que aumente ese dulzor, ese azúcar. Entonces, la fruta va a estar mucho más dulce, ¿no? Se va a sentir mucho más dulce, pero su textura también va a cambiar, va a estar más suave. En la degradación de los compuestos pépticos se va a debilitar la pared celular y así que las frutas se van a volver mucho más blandas, mucho más susceptibles a que puedan recibir cualquier tipo de daño. Ahora, además, durante este proceso de maduración, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, en las frutas y en los tomates, se van a sintetizar a partir de la glucosa. Las sustancias pépticas de las frutas van a modificarse durante su crecimiento, su maduración. Estos cambios van a hacer que las frutas estén mucho más blandas, incluso ya de una forma ya muy excesiva. Ahora, en cuanto al color, sufren muchas modificaciones. Con la maduración va a disminuir el color verde de las frutas debido a que la clorofila disminuye, ¿no? Y van a incrementar los pigmentos rojos, naranjas, amarillos. Por ejemplo, el tomate, de lo verde que es al inicio, después se vuelve rojo. Ahora, por último, el aroma se desarrolla por la formación de una serie de compuestos volátiles, tales como los alcoholes, los aldehídos, los ésteres, los ácidos. Por todo eso le va a dar las características de los olores de las frutas, ¿no? El olor característico de una fruta. Ahora, en cuanto a los compuestos no volátiles, principalmente los flavonoides, van a contribuir mucho en el sabor característico de cada fruta. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre la interrelación de la producción de etileno y respiración. El etileno es la hormona encargada de regular diferentes procesos durante la maduración y senescencia en el fruto. La presencia de etileno es indispensable para dar inicio a la maduración del fruto y está relacionada con las respuestas fisiológicas que se dan en esta fase, como cambio de color,
ablandamiento de la pulpa, el desarrollo de sabor, entre otros procesos asociados con la maduración y senescencia del fruto. La producción del etileno en frutas no climatéricas es mínima y se mantiene constante después de la cosecha. Las frutas climatéricas tienen una elevada producción de etileno después de la cosecha. Esto se debe a que la fruta sigue madurando. Gracias.